Shalom, shalom a todos, bendiciones del Eterno, con el permiso del cielo, bajo la autoridad de nuestro Santo Maestro Yeshua Mashiach, con el permiso de nuestro Rab, el doctor Ben Abraham, que la paz y la bendición sea sobre él, con el permiso de cada uno de ustedes. Vamos a iniciar la enseñanza del día de hoy, esperando que pueda ser un tiempo de mucha bendición para cada uno de nosotros. Bueno, antes de iniciar, espero que hayan podido pasar un día de Tu B'Shvat extraordinario, maravilloso. Pronto estaré subiendo un video de cómo lo pasamos acá, pero les comento brevemente, tuvimos la bendición de celebrarlo aquí en casa con algunos familiares y amigos, hicimos el Seder. Y bueno, fue un tiempo muy bonito, muy especial, disfrutando de todos esos frutos que están en el ceder, que pudimos comer. Fue un tiempo de mucha alegría. Lo hicimos en la noche del domingo, el ceder, y ya el lunes hicimos plantar. eh, lo hicimos local, lo hicimos muy del hogar, mejor dicho. Yo tenía en mi mente poder hacer una actividad pública, pero no pude meter la carta del permiso a tiempo y por eso no pudimos hacer el evento público. Sin embargo, bueno, ya dejamos las cosas establecidas para que el próximo año podamos ya estar muy bien organizados y poder hacer esa actividad pública con la ayuda del Eterno. Pero a pesar de esto, ¿verdad? A pesar de esto, hicimos algo muy sencillo, muy bonito. Plantamos unas semillas en unos envases y aprovechamos la oportunidad de plantar unas palmas ahí en la casa que tenemos hace tiempo que queríamos y pudimos plantar esas palmas allí en la casa. Así que fue un tiempo muy bonito, muy precioso y bueno, Baruch Hashem, la verdad disfrutamos mucho de ese tiempo de Tu Bishvat. Ahora, comenzar a prepararnos para lo que viene, ¿verdad? Que es Purim, ¿ok? Purim, una de las festividades extraordinarias, la alegría, ¿verdad? Vamos a estar celebrando esa festividad. Es importante que agenden, ¿ok? Las fechas de las festividades hebreas. Entonces, para que puedan tener en mente, Purim es el próximo 6 de marzo a la caída del sol. Es decir, estamos a un mes, ¿ok? Si no me equivoco, estamos justamente a un mes de Purim, ¿sí? A un mes de Purim estamos y bueno, tengamos la oportunidad de disfrutar de esa fiesta, una fiesta de mucha alegría. Con la ayuda del cielo, la próxima semana vamos a estar iniciando a hablar de Purim para que con tiempo ya ustedes se vayan preparando. Vamos a hablar sobre los mandamientos de Purim, las costumbres y todo eso para que ustedes ya puedan tener todo con tiempo y puedan celebrar la festividad con mucha alegría, con mucha bendición y que sea un tiempo de gran edificación para nuestras vidas. Así que muy pendientes de eso, ¿ok? De la fiesta de Purim y de toda la información que Besrat Hashem vamos a estar compartiendo con ustedes a partir entonces de la próxima semana. Hoy estaba debatiendo qué tema tocar, ¿ok? ¿Qué tema tocar? Y bueno, tenía en primera opción el tema que quisimos desarrollar, comenzamos a desarrollar, mejor dicho, la semana pasada, ¿verdad? Producto de la guerra contra Malek. Y empezaron a surgir preguntas sobre la mala inclinación y todo lo que estaba desarrollándose con ese tema maravilloso que tuvimos la semana pasada. Y bueno, estaba inclinado durante el día a desarrollar ese tema el día de hoy. Pero bueno, sucedió algo que lo vi como una señal de que, bueno, mejor lo dejamos para el jueves. ¿Por qué? Porque cuando me mandé el mensaje de la clase,
eh, como 5 personas del grupo, de los diferentes grupos que se juntan acá, como 5 personas me manifestaron, hoy no puedo asistir a la clase, hoy no puedo asistir a la clase, como 5 personas, y lo vi como algo no casual, ¿ok? Y entonces dije, voy a dejar entonces ese tema para el día jueves, ¿ok? Voy a dejar ese tema para el día jueves, porque me pareció pues que nunca nos había ocurrido así. Quizás uno en alguna ocasión me ha mandado un mensaje, mire, no podré asistir a la clase de hoy, pero que prácticamente 5 personas me hayan mandado el mismo mensaje que no podían asistir. Entonces lo tomé como una señal, por decirlo de alguna manera. Y dije, voy a dejar ese tema para el jueves y así me da tiempo de desarrollar algunos conceptos más ampliamente. Entonces, el tema de la faceta de la mala inclinación con respecto a estos personajes que la Torá habla y que desarrollan un tema de oposición contra nuestro pueblo, ¿verdad? Vamos a estudiar esas facetas para ver cómo el Yetzer Hará se manifiesta en diferentes facetas. Ya hablamos de que Amalek, por ejemplo, representa una faceta, que es la duda. Pero vamos a tocar así otros personajes, entre ellos Caín, entre ellos Esaf, entre ellos Amalek, que ya estuvimos hablando un poquito, entre ellos Bilán, ¿ok? Y vamos a tocar estos personajes y vamos a mostrar diferentes facetas de la mala inclinación y que la vida de estos personajes nos permiten conocer un poquito estas facetas de la mala inclinación. ¿Ok? Mientras más conocimiento tengamos de cómo actúa la mala inclinación, más ventaja tendremos sobre ella. ¿Ok? Porque conocemos al enemigo. Pero cuando no tenemos conocimiento, nos agarra distraído y por eso muchas veces tiene lo aleino triunfo sobre nosotros. Entonces, para que eso no ocurra, descubrir las facetas de la mala inclinación nos va a ayudar. Y estos personajes antagonistas, ¿verdad? Como son estos personajes que nombré, nos ayudan. Permítanme explicar algo. Así como tenemos, por ejemplo, sadiquim, justos, que nos muestran cualidades que tenemos que desarrollar y que esas cualidades fomentan y fortalecen nuestra Yetzer Hatov, nuestra buena inclinación, ¿verdad? Como lo es el caso de Abraham, como lo es el caso de Yitzhak, como lo es el caso de Jacob, como lo es el caso de Joseph, como lo es el caso de Moshe, de Aarón y de Melech David, así como tenemos estos personajes que manifiestan ciertas cualidades que tenemos que desarrollar en nuestras vidas y al desarrollarlas fortalecemos nuestra buena inclinación, también tenemos personajes que nos muestran facetas de la mala inclinación. Entonces, conocer estos personajes va a ser uno de los temas importantes. Entonces, como me mandaron varias personas ese mensaje que no podían asistir a la clase de hoy, entonces dije, bueno, voy a dejar este tema para el jueves, donde yo el cielo, y empecé a pensar qué tema puedo compartir el día de hoy. Entonces dije, bueno, voy a hablar general de la parashá, ¿ok? Voy a hablar de los aspectos de la parashá, pero en eso recordé que la parashá toma un tópico importante, ¿ok? Un tópico importante. Y este tópico tiene que ver con los líderes, ¿ok? Con los líderes. Y ese es el tema que vamos a desarrollar, ¿ok? Un tema de las cualidades que un líder debe tener presente. ¿Por qué razón? Bueno, básicamente el Aparashá nos introduce en ese tema cuando Yitro, suegro de Moshe, escucha, ¿verdad? Todas las cosas que Hashem había hecho a favor de Israel y va al encuentro de Moshe en el desierto. Moshe le termina de relatar
y darle detalles extraordinarios de todo lo que Hashem había hecho con su pueblo. Y cuando Yitro escucha todas estas cosas, bueno, bendice al Eterno, según nuestros sabios, se convierte al Dios de Israel. Esa declaración es un reconocimiento de Hashem como el único Dios verdadero, que, como enseñó nuestro santo maestro Yeshua Mashiach, esa es la clave de la vida eterna, conocer a Hashem como el único Dios verdadero. Entonces, allí Yitro tuvo su conversión, dejó atrás, ¿verdad?, todo el paganismo que había caracterizado su vida. Debemos recordar que Yitro era un Cohen, era un sacerdote, pero no un Cohen Kadosh, no un sacerdote sagrado, sino que era un sacerdote pagano que servía a muchos dioses, ¿ok? Y por lo tanto, cuando él escucha todo lo que Hashem está haciendo a favor de Israel, y va y lo escucha directamente en los labios de Moshe, Yitro reconoce a Hashem, ¿ok? Reconoce a Hashem, dice, ahora sé que el Eterno es el único Dios verdadero, etcétera, etcétera, y deja atrás toda esa vida que tenía. Entonces, ¿qué ocurre con Yitro? Bueno, se une al pueblo, se queda allí con el pueblo y comienza a observar el proceder de Moshe Rabbeinu. ¿Qué hacía Moshe Rabbeinu? Bueno, Moshe Rabbeinu se sentaba, ¿ok? En una silla especial que tenía Moshe, se sentaba Moshe en esa silla y todo el pueblo hacía una fila enorme para consultar a Moshe. Entonces, esa silla de Moshe representa la autoridad halágica. Acuérdense que cuando en una ocasión nuestro Santo Maestro hizo unas declaraciones con respecto a los escribas y los fariseos que estaban sentados en la silla de Moshe. ¿Okay? Esa imagen de la silla de Moshe quedó como una muestra de autoridad halágica. ¿Okay? Entonces Moshe sentado en su silla tenía al pueblo allí todo el día de pie. Imagínate, la gente haciendo filas enormes para poder hablar con Moshe. Y eso es muy agotador. ¿Okay? Eso es muy agotador. Quizá los que podemos hablar con propiedad de estos asuntos somos los venezolanos y los cubanos, que hemos tenido que pasar por experiencias como esa. ¿Okay? En Venezuela hubo una época, gracias al Eterno ya no es así, pero hubo una época donde se tenía que hacer colas enormes para poder comprar ciertos productos de primera necesidad. Recuerdo yo que en esa época yo tenía a mi Shulamí de bebé, de brazo, de 1 año, 2 años, todavía usaba pañales, todavía tomaba leche de las fórmulas especiales, y para poder conseguir esos productos era bien difícil y había que hacer unas filas enormes, enormes, de quedarte de una noche para el siguiente día y pasar todo el día en una fila, y eso era agotador, ¿ok? Agotador. Eso lo estaba haciendo el pueblo, ¿ok? El pueblo estaba allí haciendo filas enormes para hablar con Moshe Rabbeinu y contarle sus problemas. No solamente Moshe les escuchaba, no solamente Moshe les aconsejaba, sino que también además Moshe les declaraba una verajá, les declaraba una bendición apropiada para ese problema. Entonces imagínate, escucharlo, aconsejarlo y luego declarar una verajá, una bendición sobre esa persona conforme a esa necesidad. Moshe duraba tiempo con cada persona y las filas eran enormes y el pueblo se estaba agotando, y también Moshe estaba sintiendo el agotamiento. Entonces, cuando Yitro ve esto, se le acerca a Moshe y le dijo, no es bueno lo que estás haciendo, vas a acabar con el pueblo y te vas a acabar tú. Y por lo tanto, Yitro le da un consejo a Moshe. Ok, mira, yo te aconsejo que tú escojas hombres del pueblo y los pongas como líderes sobre el pueblo, que atiendan esos problemas y que solamente a ti te lleguen los problemas más difíciles. Gracias a ese consejo de Yitro, se añadió
prácticamente toda una sección de la Torá, conocida como la Parashá Shoftim, ¿verdad? Porque fue la idea de Yitro, el concepto de establecer jueces, ¿ok? Jueces que pudieran ayudar a Moshe en la carga que Moshe estaba realizando. Digo todo este preámbulo porque Yitro le da ciertas características importantes a Moshe que él debía ver en las personas que iba a escoger. Y por lo tanto, aquí tenemos cuáles son las cualidades de un líder. ¿Ok? Las cualidades de un líder. Todo líder debe tratar de tener estas cualidades que aparecen aquí en esta parasha. Obviamente, es importante que entendamos que hay diferentes opiniones, ¿verdad? Sobre una cualidad. No hay un punto de vista único, sino que hay varias opiniones, ¿ok? Y el producto de esas varias opiniones nos permiten, ¿verdad? Poder entonces lograr ampliar la visión de cuáles son las características que debe tener un líder. Y básicamente el texto que estamos haciendo referencia es en Shemot, ¿verdad? Capítulo 18, verso 21. ¿Ok? Shemot, capítulo 18, versículo 21. ¿Qué está escrito allí? En Shemot 18, 21. Está escrito, y tú distinguirás de entre todo el pueblo, y comienzan las características. Número 1, hombres capaces. ¿Ok? Hombres capaces. Número 2, temerosos de Dios. Temerosos de Dios. Número 3, hombres veraces. Hombres veraces. Número 4, que desprecien el provecho monetario. ¿Ok? Que desprecien el provecho monetario. Y luego los designarás a ellos. Esas son 4 cualidades importantes. 4 cualidades importantes, las voy a repetir. Hombres capaces, temerosos de Dios, hombres veraces que desprecien el provecho monetario. Esas son las cualidades que, según Yitro, deben tener los líderes. Ahora, voy a hacer una aclaración importante. ¿Okay? Voy a hacer una aclaración importante. Básicamente, estas son cualidades para los jueces, ¿ok? Para un sistema judicial que estaba estableciendo Yitro, aconsejando a Moshe de establecer todo un sistema judicial, es decir, de jueces que pudieran juzgar al pueblo, ¿ok? Pero eso es el sentido literal, ¿ok? Sin embargo, tenemos que también entender que esa faceta de jueces es manejada en los líderes religiosos, por decirlo de alguna manera, en nuestro pueblo Israel. Es decir, los líderes del pueblo en Israel, ¿verdad? No son simplemente líderes religiosos, ¿verdad? Que aconsejen, que escuchen, sino que también son jueces. Son jueces. De allí que está establecido halajicamente que toda comunidad tiene que tener un Beit Din, por ejemplo, por lo mínimo de 3 líderes que puedan juzgar los asuntos y los problemas del pueblo. De hecho, es tan importante este tema que está prohibido por la halajá, para que tengamos un poco de contexto de hasta dónde llega la autoridad de los líderes religiosos dentro del judaísmo, ¿verdad? Que está establecido dentro de la halajá que un judío no puede llevar a un tribunal secular a otro judío sin primero no haberlo llevado a un Beit Din. ¿Ok? Fíjate esto, que es importante, para que veas la autoridad que tienen los rabinos y los jueces, los líderes de Israel. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo para que esto nos ayude un poquito más en el entendimiento. Vamos a poner un ejemplo. Si alguien le presta un dinero a otra persona, ¿verdad? Le presta un dinero
y resulta que esta persona no le paga el dinero que acordaron. Mira, yo te presté este dinero y tú me lo vas a pagar en tanto tiempo, ¿ok? Si ocurre este problema en una comunidad judía, no, este judío que prestó el dinero no puede llevar al otro judío a un tribunal gentil, es decir, no lo puede llevar a un tribunal civil, mercantil, etcétera, etcétera, que hay en nuestros países, ¿verdad? Y que establecen estas cosas, ¿verdad? Todos nuestros países tienen estos tribunales. Y un judío en la diáspora especialmente no puede llevar a otro judío a un tribunal de esta categoría sin antes haberlo llevado al Beit Din. Esto nos quiere enseñar que el Beit Din tiene autoridad para establecer ciertos poderes judiciales, por decirlo de alguna manera, de obligar a un miembro de la comunidad a cumplir con lo que está pactado. Mira, tú le pediste prestado, él te prestó el dinero, te dio tanto tiempo, el Beit Din puede establecer una medida, ¿verdad? Una medida, porque eso es la autoridad que hay dentro del judaísmo. Entonces, esto es importante que lo tengamos presente. Y de allí, como dije anteriormente, cada comunidad debe tener un Beit Din, ¿okay? Un Beit Din de normalmente son números impares, ¿ok? Para que se logren tomar decisiones conforme a la mayoría. Puede ser un Beit Din de 3 personas, puede ser un Beit Din de 5 personas, ¿ok? Pero normalmente es un Beit Din de 3 personas. Números impares, ¿verdad? Para que, en momento, bueno, se va a tomar una decisión, dos jueces dan una opinión, un juez tiene una opinión distinta, pero la opinión de la mayoría, ¿verdad? Puede solventar el asunto. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, debido a esto, vamos a estudiar cada una de estas cualidades. La primera cualidad es hombres capaces. ¿Ok? Hombres capaces. El texto hebreo da una palabra especial cuando está hablando sobre esto. ¿Ok? Y si tradujéramos literalmente, ¿verdad? El texto en hebreo, pudiéramos traducirlo como hombres virtuosos. Hombres virtuosos. Porque aparece la misma palabra que aparece en Proverbios capítulo 31, cuando habla de la mujer virtuosa. Es Jail. ¿Ok? Jail. Y acá aparece ese mismo término. ¿Ok? Ese mismo término aparece aquí donde dice Anshe Jail, es decir, hombres virtuosos. ¿Ok? Así como una mujer tiene que ser virtuosa, y el Proverbios capítulo 31 nos describe maravillosamente de cómo debe ser una mujer virtuosa, la Torá demanda que los líderes sean hombres virtuosos. ¿Ok? Hombres virtuosos. Pero obviamente la manera en que un hombre es virtuoso es distinto a la manera en que una mujer es virtuosa. A pesar de que sea la misma palabra, ¿verdad? El rol de la mujer es distinto al rol del hombre. ¿Ok? En este sentido, nuestros sabios interpretan esta expresión de varias formas. ¿Ok? De varias formas. Una de ellas establece lo siguiente. Voy a leer un comentario, ¿verdad? Que es una de las opiniones. ¿Okay? Una de las opiniones. La primera opinión que se presenta con respecto a esta frase, hombres virtuosos, en Sheikh Hail, ¿verdad? Es la siguiente. Yitro se está refiriendo a hombres pudientes, ¿ok? A hombres pudientes, cuya fortuna les permita resistir ante la presión de quienes intenten influir sobre su criterio.
En otras palabras, según acá, ¿verdad? Según una opinión, los hombres que Moshe tenía que escoger eran hombres que tenían que ser adinerados, ¿okay? Que tenían suficiente dinero, ¿okay? Suficiente dinero para que no se dejaran manipular, ¿ok? Por otras personas que pudieran de alguna manera tratar de ganarse su favor, ¿verdad? Ofreciéndoles ayuda, acá, etcétera, etcétera. Entonces acá se le establece que debían ser hombres pudientes para lograr, ¿verdad? Sobreponerse, resistir a la presión de quienes intenten influir en su criterio, obviamente con dinero. Porque si hay un líder que tiene problemas económicos, ¿verdad? Y viene una persona y mira, le hace de acá, le ayuda, de alguna manera se gana el corazón de ese líder, ¿verdad? Y especialmente cuando tiene necesidad. Y entonces pudiera causar que en un momento de dificultad, esta persona que ha ayudado tanto a este líder, pudiera entonces sentirse como, bueno, tengo este problema, y obviamente el corazón de esa persona pudiera estar inclinado. ¿Por qué? Porque en los momentos de necesidades, esa persona lo ha ayudado en ocasiones, ¿verdad? Entonces, por eso, para que este líder no pudiera resistir, mejor dicho, esa tentación, es mejor que fueran hombres pudientes, hombres con recursos, porque si le dan una sedacá, esa sedacá no es un auxilio, es simplemente una bendición que le dan, pero no es algo, no es un auxilio que le da en un momento de angustia. Mira, no tengo esto y viene alguien, me da una sedacá. Eso es, de verdad, un auxilio para una persona que está pasando un momento de necesidad. Entonces, según una perspectiva, ¿verdad? Se está hablando de que tienen que ser hombres pudientes, hombres con grandes recursos económicos. Pero hay otra posición, ¿okay? Hay otra posición que dice que se trata de hombres capaces, que estén dotados de juicio sano, que sean conocedores de la ley y capaces de discernir cuáles elementos en un conflicto son veraces. ¿Ok? Por eso, al no poder encontrar hombres con tantas cualidades deseables, Moshe eligió a hombres capaces en vez de que poseyeran las demás cualidades. En otras palabras, según esta otra posición, ¿verdad? Que es la posición como la más acertada en este sentido, ¿ok? Eran personas que eran dotadas de juicio, ¿ok? Porque el estudio de la Torá, el conocimiento de la Torá les daba esa capacidad de poder solventar las cosas. Es decir, tenían un juicio sano, un juicio claro, ¿verdad? Precisamente traído por el estudio de la Torá. Es decir, cuando venía un problema, estos hombres no decían, bueno, ¿cómo hago? ¿Cómo resuelvo? No, tenían la capacidad mental para poder resolver esos problemas porque el estudio de la Torá los dotaba de eso. ¿Ok? Tenían una fuerza, una base en el estudio de la Torá. Y como dije anteriormente, esta es la posición que ha sido más aceptada. ¿Ok? Más aceptada en el sentido de que aquí se está refiriendo a estudiosos de Torá, estudiosos que debido a su entrega y a su estudio de la Torá, tienen la capacidad de poder solventar un problema cuando se les presenta un problema. ¿Por qué? Porque precisamente la Torá le ha dado esa capacidad. Recuérdense que hemos hablado en varias ocasiones y que es importante aprovechar la ocasión para repetirlo, que tenemos acá una fuerza espiritual que opera acá en nuestro cerebro, y esa fuerza espiritual es el intelecto, ¿ok? Y que el intelecto se desarrolla, ¿ok? Se desarrolla a través del estudio de la Torá, ¿ok?
a través del estudio de la Torá se va a desarrollar el intelecto en nuestras vidas. Entonces, hay un proceso del cual hemos hablado en varias ocasiones, la sabiduría, luego el entendimiento y luego el conocimiento. ¿Okay? La sabiduría es recibir la información que la Torá nos da a través del estudio, ¿verdad? Recibimos, cuando estudiamos Torá, estamos recibiendo sabiduría. Esa sabiduría que hemos recibido por el estudio, la procesamos a través de la meditación, que es el entendimiento, ¿verdad? Y finalmente, una vez que hemos logrado entender la sabiduría que hemos recibido en la Torá, entonces la ponemos por obra y ese es el conocimiento, el conocimiento experimental que asienta lo aprendido en nuestras vidas. ¿Ok? Cuando hacemos ese proceso, de estudio de la Torá, nuestro juicio es ampliado. ¿Ok? Cuando dedicamos tiempo diariamente a estudiar Torá y hacemos ese proceso, primero la estudiamos, recibimos la sabiduría de parte de Hashem, meditamos en ella, logramos entenderla y luego la ponemos por obra, lo que hemos aprendido, lo que hemos conseguido de la meditación, lo ponemos por obra, entonces se asienta y se finaliza ese proceso. Entonces eso nos da una claridad, nos da un juicio sano, que es lo que se refiere aquí, y por lo tanto ese juicio sano, esa capacidad mental, producto de que hemos desarrollado esta facultad mental, ¿verdad? Hemos desarrollado esta fuerza espiritual que opera en nuestras vidas, entonces podemos tener el juicio para poder solventar problemas con consejos útiles, ¿verdad? Que ayuden a las personas, precisamente producto del estudio de la Torá en nuestra vida. Entonces, esta era una de las cualidades que nos está refiriendo aquí Yitro a Moshe, es decir, gente que conozca la Torá, gente que estudie la Torá, que esté allí estudiándola, que sea bastante diligente en el estudio de la Torá, son las personas que deben conocer. Claro, obviamente surge una interrogante, ¿ok? Surge una interrogante. ¿Qué Torá? ¿A qué Torá se está refiriendo si la Torá no había sido entregada? ¿Ok? ¿Qué Torá podían estudiar estos hombres si la Torá todavía no había sido entregada? Estamos en Shemot capítulo 18 y la entrega de la Torá se da en Shemot capítulo 20. Entonces, ¿a qué Torá se está refiriendo? Cuando acá, ¿verdad? Vemos que no tenemos ese aspecto, ¿verdad? Allí. Entonces, ¿a qué Torá se refiere? Bueno, hay dos respuestas que se dan en virtud a esto. La primera respuesta es que lo que estamos estudiando aquí en Éxodo capítulo 18, cronológicamente ocurre después de Éxodo capítulo 20. ¿Ok? Después que la Torá se entrega. Y esto es un aspecto importante. Muchas veces la Torá no es cronológica, y esto lo hemos hablado en varias ocasiones. Muchas veces la Torá no es cronológica. La Torá muchas veces sigue un orden de temas, es decir, la Torá está tocando un tema y comienza a desarrollar un tema y hasta que ese tema no finalice, la Torá no pasa a otro tema. ¿Ok? Y puede estar narrando acontecimientos que cronológicamente se den después del otro tema. Pero la Torá los narró aquí porque está siguiendo un orden temático más que cronológico. ¿Ok? Entonces, una de las opiniones que se da es que este texto de la Torá, este consejo que Yitro le da a Moshe, realmente no se lo da en este momento cuando él llega, sino que se lo da después de la entrega de la Torá. Es decir, el tema es la llegada de Yitro y la Torá comienza a desarrollar todo el tema de Yitro, ¿verdad? Y a pesar de que este consejo él se lo da después después de que la Torá fue entregada,
como la Torá está hablando del tema de la llegada de Yitro, sigue todo lo que está relacionado con Yitro, aunque cronológicamente no se ubique. Esa es una de las interpretaciones que se da. Entonces, se está refiriendo a la Torá que recibimos en el monte Sinai y que ya había sido entregada según una opinión. ¿Ok? Según una opinión. Ahora, según otra opinión, la Torá que debían estudiar los sabios, los hombres que debían escogerse, era lo que llamamos la Torá Shebe'al-Pp. ¿Ok? La Torá que está en la boca, la Torá oral. ¿Ok? La Torá oral. Esa Torá oral es la que, según otros comentaristas, dicen, ¿a qué conocedores de qué Torá? De la Torá oral. ¿Y cuándo inició esa Torá? Esa Torá inició con Adán y fue transmitida oralmente de generación en generación, y cada vez que se levantaba un Sadik dentro de una generación, Hashem aportaba más instrucciones en esa Torá oral producto de ese Sadik. Eso quiere decir que, por ejemplo, Adán recibió ciertas instrucciones y las transmitió oralmente. Cuando Noah nació y Noah fue levantado como un justo de su generación, entonces Noah recibió esa tradición oral que venía de Adán, y por ser él un sádic, se le dio más instrucciones que no habían sido dadas antes. ¿Ok? Y entonces Noah recibe más instrucciones y las transmite junto con las instrucciones que le fueron dadas a Adán. Entonces ya esas instrucciones que fueron dadas a Adán se ampliaron con las instrucciones que le fueron dadas a Noah. Y esas instrucciones fueron pasando de generación en generación hasta que se levantó un sádic como Abraham. Y cuando se levanta un sádic como Abraham, nuevas instrucciones orales son dadas y son transmitidas y son ampliadas junto con las instrucciones dadas a Adán y a Noah. Y luego cuando se levanta Yitzhak, luego cuando se levanta Jacob, luego cuando se levanta Joseph, son instrucciones que se van dando por esos sadiquín que se van levantando en esas generaciones, y todo eso corresponde a la Torá oral. ¿Ok? La Torá oral que venía transmitiéndose de generación en generación desde los días de Adán Harishon. Entonces, es a esa Torá que, según algunos comentaristas, es lo que se refiere cuando Yitro le dice, mira, toma hombres capaces, es decir, hombres que conozcan la tradición oral venida desde los días de Adán y que la estudien y que conozcan esas tradiciones, porque son estudiosos de esas tradiciones, de esas instrucciones, de esa Torá oral. ¿Ok? Entonces, eso es uno de los aspectos importantes que podemos tener acá. Hombres capaces. Tenemos dos posiciones. Una, hombres pudientes, es decir, hombres que tengan capacidad económica y que no necesiten del auxilio de otras personas, y por lo tanto no pueden ser manipulados por esa sedacá que le dan en sus momentos de necesidades, porque no tienen momentos de necesidad. Y la segunda opinión es hombres conocedores de la Torá, ¿ok? Hombres estudiosos de la Torá, bien sea la Torá escrita o bien sea la Torá oral, pero conocedores de la Torá, y que ese estudio de la Torá les dé un juicio sano, es decir, un juicio capaz de poder discernir y poder dar respuesta a las personas en sus momentos de necesidad. ¿Ok? Por aquí nos preguntan cómo se escribe Torá oral. Voy a tratar de escribirlo. ¿Ok? Ya, déjame escribirlo para escribirlo para que lo podamos tener bien, bien escrito, ¿ok?
¿ok? Torah Shebal Peh. Eso quiere decir la Torah que está en la boca. Pe es boca, ¿ok? Be significa en. Y She significa que. Pero Torah Shebal Peh, ¿ok? Torah Shebal Peh. Es decir, la Torah que está en la boca. Es la Torah oral, ¿ok? La Torah oral. Baruch Hashem. Entonces, esa es la primera característica. La segunda característica, entonces dice, temerosos de Dios. ¿Ok? Temerosos de Dios. Obviamente la palabra hebrea que aparece ahí es Yireh Elohim, ¿ok? Temerosos de Dios. Y según nuestros sabios, esto se refiere a quienes verdaderamente temen a Dios, no tendrán miedo de las personas. ¿Ok? Es decir, si una persona está en un lugar de ser juez, ¿verdad? Y tiene temor a Dios, no le va a importar las amenazas que otra persona puede hacerle. Mira, si tú no me das un juicio favorable, yo te voy a hacer tal cosa. Mira, yo temo más a Hashem que a ti. ¿Ok? Tú podrás hacerme lo que tú quieras, pero yo tengo temores de Hashem. Y por lo tanto yo voy a dictar el juicio como corresponde. Y si tú eres culpable, eres culpable. ¿Ok? Entonces, ese temor de Dios se refiere, según uno de nuestros comentaristas, es que no tienen miedo a las personas. ¿Ok? Que no tienen miedo a las personas porque el temor a Hashem es mayor. ¿Ok? Es mayor a él. Esto me recuerda a una historia, ¿verdad? De un rabino en su lecho de muerte. Creo que la he citado en varias ocasiones. Quizás alguno de ustedes ya la ha escuchado, quizás otros no la han escuchado, pero había un rabino que estaba en su lecho de muerte y sus discípulos se le acercaron y le pidieron una braja antes de que falleciera. Mira, rabino, sabemos que ya estás en tus días finales, antes de que partas de este mundo, decláranos una verajá, una bendición. Y bueno, el rabino hizo un esfuerzo enorme, se sentó en la cama y le pidió a sus discípulos que se acercaran, y cuando se acercó les declaró la siguiente bendición: que el temor a Hashem en ustedes sea como el temor a los hombres. ¿Ok? Que el temor a Hashem en ustedes sea como el temor a los hombres. Y los discípulos se extrañaron. O sea, ¿no debería ser el temor de Hashem mayor que el temor a los hombres? Y le preguntaron, rabino, ¿por qué usted nos bendice de esta manera? Y el rabino les explicó, mira, ¿sabes qué? Cuando una persona va a pecar, la persona trata de que nadie lo esté mirando, pero se olvida de que Hashem lo está viendo. Y si ustedes pueden tener temor a Hashem como temen a los hombres, es decir, cuando vayan a hacer algo, recuerden que Hashem los está viendo y se detienen en no hacer lo que iban a hacer, entonces su temor está perfeccionado. ¿Ok? Su temor está perfeccionado. Entonces, según este primer comentario, ¿verdad? Según este primer comentario, se refiere a esto, ¿ok? Este, la otra interpretación que se le da acá es... No les dejes mucho maíz, bota la borrega esa blanca, mira cómo da de cabezazo. Okay, pero vaya. Según otra interpretación, la segunda interpretación que se da con respecto a temerosos de Dios, dice que los jueces que están sometidos a la autoridad divina no se dejan influir por amenazas o por soborno. Tiene que ver mucho con la anterior, ¿ok? Tiene que ver mucho con la anterior, en el sentido de que este, tiene que ver con lo anterior, de que no se dejan sobornar, no se dejan influir, ¿verdad? Por otros, ¿ok? Y por lo tanto tienen ese temor, ¿verdad? A Hashem, ¿ok? Entonces dice que las personas que están bajo la autoridad divina
no se dejan influir por limosnas, por sobornos o por amenaza, ¿ok? O por amenaza, ¿ok? Entonces, eso es importante que lo tengamos presente. Baruch Hashem. Por aquí nos preguntan, a ver, por aquí nos preguntan cómo se escribe Torah escrita en hebreo, ¿ok? Torah escrita es más o menos Torah Shekataf, ¿ok? La Torah que está escrita. Voy a escribirlo acá, ¿verdad? Ahí lo tiene, para que puedan tenerlo, cómo se escribe Torah escrita, ¿ok? La Torah que está escrita. La palabra Kataf viene de escribir, de Kotef, de escrito, ¿ok? Y es como se conoce. Baruch Hashem. Bueno, la otra cualidad, ¿verdad? La otra cualidad es que sean temerosos de Hashem, ¿verdad? Ya va, que me... necesito mis lentes, los tengo, pero no los tengo aquí en la casa. Y cada vez que voy al lugar donde los tengo, se me olvida tomarlos. Y bueno, ya mi vista está un poquito cansada, ¿ok? La siguiente cualidad es que sean hombres veraces, ¿ok? Hombres veraces, es la siguiente cualidad, que sean hombres veraces. Obviamente, ¿verdad? La palabra que está aquí, hombres veraces, se refiere a hombres de verdad, ¿ok? Hombres emet, hombres de verdad. Y hay una interpretaciones, por aquí nos dicen, he leído una frase así, todo está en las manos de Hashem, menos el temor a Hashem. Sí. De hecho, en virtud de este comentario que nos hacen, ¿verdad? De esta frase que dicen nuestros sabios, de que todo está en las manos de Hashem, menos el temor a Hashem, nuestros sabios enseñan que es allí donde opera realmente el libre albedrío. ¿Por qué? Porque el resto de las cosas eh, vienen de la mano de Hashem. ¿Ok? Todo, por ejemplo. Tú no decidiste en qué familia nacer, tú no decidiste en qué país nacer, tú no decidiste qué aspecto tener, ¿ok? Tú no decidiste tu posición económica. De hecho, en Rosh Hashanah se decreta cuál va a ser nuestra bendición económica, ¿ok? Y todo eso viene de parte del cielo, ¿ok? Si el cielo decreta prosperidad, vas a ser próspero ese año, ¿ok? Vas a ser próspero ese año. Si el cielo, lo aleino, decreta que no va a haber prosperidad, por más que te esfuerces, no va a haber prosperidad, porque todo viene de las manos de Hashem, todo. Lo único que no viene de las manos de Hashem es el temor a Hashem. ¿Okay? Lo único que no viene de las manos de Hashem es el temor a Hashem. Y es allí donde opera realmente el libre albedrío, entre si obedecemos o no obedecemos, entre si tememos a Hashem o no lo tememos. Porque es allí donde la única área de nuestras vidas, por decirlo de alguna manera, donde opera realmente nuestro libre albedrío es en el temor a Hashem. De ahí esa frase, todo está en las manos de Hashem, porque todo viene de él, menos el temor a Hashem, que eso es nuestro libre albedrío. Decidimos si tememos a él o no lo tememos. ¿Ok? Baruch Hashem. Bueno, estamos con el tema de hombres de verdad. ¿Ok? Y ahí el texto en hebreo aparece emet. ¿Ok? La palabra emet, que significa verdad. ¿Ok? Hombres veraces, es decir, hombres que sus palabras, ¿verdad?, sean veraces, que no sean hombres de engaño, que sean hombres que cumplan su palabra, que si dicen algo lo cumplan, ¿verdad? Hombres que siempre digan la verdad, hombres que siempre actúen en aras de la verdad. ¿Okay? Todo eso es el concepto de verdad, de emet. ¿Okay? De allí que la verdad abarca muchísimo. ¿Okay? La verdad abarca mucho. Es un tema bastante importante, ¿verdad?
y es básicamente lo que la Torá viene a formar en nuestras vidas, no en el nivel de intelecto, sino en el nivel de, por decirlo de alguna manera, de acción, de cualidad que podamos ejercer. El estudio de la Torá, ¿verdad?, nos da a nosotros una fuerza intelectual, como lo estuvimos explicando anteriormente, pero la vivencia de la Torá, la observancia de la Torá, va a desarrollar en nosotros una cualidad que seamos hombres veraces, que seamos hombres de verdad, hombres, podríamos decirlo, íntegros, hombres que anden conforme a la verdad, ¿ok? Y por andar conforme a la verdad son hombres justos, son hombres rectos, son hombres correctos, etcétera, etcétera, que forman parte. Y eso, como enseñan nuestros sabios, muchas veces viene por la observancia. ¿Ok? La observancia, ya tenemos dos pilares importantes que tenemos que tenerlos presentes. Uno, el estudio, y el otro, la observancia. Y la observancia va a desarrollar ese carácter, esa cualidad de que seamos hombres de verdad, ¿ok? O mujeres de verdad. Y la última cualidad es, establecen aquí que desprecien el provecho monetario. ¿Okay? Que desprecian el provecho monetario. Y dice este comentario lo siguiente: como regla general, el juez debe ser la clase de persona que no se deja influir por consideraciones financieras, ni siquiera si corre el riesgo de sufrir una pérdida personal. Entre las distintas interpretaciones que aclaran este contexto se encuentran las siguientes. Si un juez que reúne estas cualidades posee bienes de los cuales está consciente que le pertenecen por legítimo derecho, pero cuya posesión podría eventualmente perder en la corte porque carece de elementos que sustancien su titularidad sobre los mismos, entonces él debe negarse a conservar dichos bienes. Es decir, si alguien, por ejemplo, en un juicio dice, mira, este hombre tiene este terreno y ese terreno no es suyo. Tú sabes que ese terreno es tuyo. Ese terreno es tuyo. Pero no tienes cómo probarlo, ¿verdad? Entonces un juez debe estar, digamos, dispuesto a perder eso en aras de que no haya nada que puedan acusarle o tacharle en alguna ocasión. Esa es una de las cualidades o una de las interpretaciones que se da. Otra de las interpretaciones que se da es, estos jueces consideran desleal la sola idea de aceptar dinero de mano de otros. Es decir, personas que no aceptan para nada ningún tipo de dinero de mano de otras personas. Y otra de las cualidades, otra de las interpretaciones que se da es que desprecian los sobornos o todo lo que pueda interpretarse como un intento de influir sobre ellos. No desean poseer mucho dinero debido a que la riqueza conduce a la tentación, ¿ok? Y por lo tanto, es otras interpretaciones que se da, ¿ok? Y la última interpretación que se da con respecto a esto es que desprecian el dinero mal habido, ¿ok? Desprecian el dinero mal habido. Es decir, si ellos saben que hay un dinero que es mal habido, no, ni que sea la cantidad que sea, lo desprecian. ¿Ok? Y esa es una de las interpretaciones que más fuerza tiene. ¿Ok? Esta última, que es la de Nachmanides, que dice que se refiere a que ellos, el dinero mal habido, no lo aceptan. No, yo sé que ese dinero tiene una mala procedencia y no lo acepto. ¿Ok? Estas son básicamente algunos de los aspectos importantes y por lo tanto, teniendo esto en mente, tenemos que tomar de aquí estas cualidades, como dije en un principio. Básicamente se refieren a jueces judiciales, ¿okay? A jueces que tienen en su responsabilidad
rasgos judiciales, pero que también tiene implicaciones para nosotros como líderes de Torah, tener esto debido a que, como expliqué al principio de esta enseñanza, tenemos responsabilidades de alguna manera también judiciales dentro de la comunidad. Entonces, básicamente estos son aspectos importantes, ¿verdad? Que tenemos que ir desarrollando, ¿verdad? En nuestras vidas, esas cualidades, ser hombres capaces, ser hombres de verdad, ser hombres temerosos a Hashem y ser hombres que no se dejen sobornar, que el dinero mal habido no se dejen influenciar por él. ¿Ok? Entonces, esto es más o menos algunos de los aspectos importantes. Pero aquí tenemos a Osea con una pregunta, una mano levantada, y por aquí también tenemos una pregunta en el chat. A ver, adelante. Salón, Michelia, ¿cómo está? ¿Me oye? Shalom, Baruch Hashem, te escucho. Adelante. Gracias, Michelia. Muy importante el tema con referente a esto y ciertamente esto abarca aspectos muy importantes en el liderazgo, ya que usted lo menciona. Y como muy buena aclaratoria, que en aquel tiempo tenía que ver con cosas judiciales y trayéndolo al presente hoy como esposos, padres de familia, tenemos que tener estas cualidades espirituales, vamos a decirlo, porque yo pienso que esto lo exige el Eterno de nosotros como para establecer el celo por las cosas de Él, que es algo que es lo que se ha perdido en esta sociedad hoy en día. Entonces, cuando podamos nosotros cultivar estas cualidades en nuestras vidas, podremos restaurar el celo por las cosas sagradas del Eterno, que es lo por lo que debemos trabajar. Mientras no digamos estas cualidades, estas virtudes como hombres de Torah, no podremos restablecer el celo por las cosas del Eterno aquí en este plano terrenal, que es lo que se ha perdido. Y por eso es que la humanidad y muchos sistemas religiosos, hay que decirlo, están en declive porque no tienen celo por las cosas sagradas. Y es muy importante esta parashá Yitro que nos enseñe y nos recuerde que debemos tener estas cualidades en nuestras vidas para ejercer no solamente un liderazgo judicial, no solamente un liderazgo religioso, sino un liderazgo moral, tanto en la comunidad como en nuestros hogares, que es lo primordial hoy en día. Este era mi comentario, hermano Chayán. Muchas No, gracias. Baruch Hashem, todo Rabá, así es, especialmente en esta generación que se han perdido tantos valores. Es importante levantar estas cosas en alto, ¿verdad? Tener esto en nuestras vidas y enseñarlo, ¿ok? Enseñarlo en nuestra generación, ¿ok? Enseñarlo en nuestra generación. Por cierto, en este contexto y basado en este comentario, creo que es nuestra responsabilidad, de alguna manera, eh, hacer algo para causar que muchos de los principios y valores que formaron a nuestras sociedades puedan retomarse, puedan recuperarse, es decir, elevar los niveles de conciencia de la población. Y en este sentido, una de las cosas que tenemos que hacer es no quedarnos con los brazos cruzados. ¿Ok? Tenemos que educar a esta generación, tenemos que educar a esta generación en principios, en valores, en aspectos, ¿verdad? Y de allí tengo varias ideas que quiero desarrollar. Obviamente algunas quizás se podrán cumplir en ciertos lugares, en otras quizás en ciertos lugares ustedes van viendo las condiciones de sus localidades, si se pueden cumplir o no se pueden cumplir. Pero una de las ideas, por ejemplo, es que un día, por ejemplo, salgamos a la calle con alguna pancarta hablando de ciertos valores, de ciertos principios, ¿verdad? Y pararnos en un semáforo. Y mientras el semáforo está en rojo, colocar la pancarta a la vista de todos los que están ahí esperando que el semáforo cambie, ¿verdad? Con un mensaje allí de ciertos valores éticos importantes que se han perdido en nuestra sociedad, ¿verdad?
Son actividades que tenemos que hacer, que tenemos que de alguna manera concientizar a la gente, cosas muy sencillas, por ejemplo, no te comas la luz del semáforo, ¿verdad? Respeta el semáforo, sé un buen ciudadano, no botes basura, etcétera, etcétera, ¿verdad? Cosas que permitan a las personas concientizar poco a poco sus niveles, porque la verdad es que estamos viviendo una sociedad, una generación muy perdida en sus valores y tenemos que hacer algo, no podemos quedarnos con los brazos cruzados viendo a una generación perderse. Y por cierto, mañana les voy a estar enviando una encuesta, ¿verdad? Para que ustedes la tengan, la puedan imprimir y puedan también, si es posible, con esos valores y con una encuesta, con esta hoja en sus manos, hacer la encuesta a las personas en las calles, ¿verdad? Para de alguna manera hacer kiruf y poder despertar el interés de abrazar la Torá en estas personas, ¿ok? Entonces, tenemos que hacer más en esta generación, porque estamos viviendo días muy difíciles, se está perdiendo muchas cosas y lo peor de todo es que se están estableciendo esas cosas con la fuerza institucional de los gobiernos. Es decir, son los propios gobiernos los que están promoviendo los antivalores. Y en este sentido tenemos que levantarnos para contrarrestar estas cosas. Y estas cualidades también deben servirnos a nosotros para saber por quién votar. ¿Ok? ¿Por quién votar? Mira, si esta es una persona temerosa de Dios, tengo varios candidatos, pero yo sé que hay uno que es temeroso de Dios, que es esto, que lo otro, que lo otro. Aunque pareciera que es el que menos posibilidades tenga, vote por ese hombre, pero no votemos por personas corruptas, no votemos por personas que tienen antivalores, ¿verdad? Por ahí creo que les compartí en una oportunidad de un pastor dando un mensaje que los cristianos quieren una sociedad más justa, pero votan por hombres corruptos, etcétera, etcétera. Entonces, eso tenemos que tener niveles de conciencia, tenemos que tener niveles de conciencia y ayudarnos con respecto a esto. Por acá nos dicen que es lo mismo que escribió Ra's Shaul en la carta a Timoteo, capítulo 3:8. Sí, tiene mucho basamento allí con lo que Ra's Shaul escribe, precisamente inspirándose en este texto de la Torá. Le escribe esta carta a Timoteo. Bueno, vamos a terminar la clase por hoy. Aquellos que quieran encender sus cámaras para que podamos despedirnos, ¿verdad? Vamos a colocar las cámaras. Baruch Hashem. Bendito sea el Eterno por la vida de cada uno de ustedes. Qué gusto verles. La verdad es una enorme bendición contar con este precioso grupo. Hashem les guarde, les Las dos. bendiga. Bendito sea el Eterno. Un abrazo enorme por allá, un abrazo enorme. Nos vemos pronto. Pronto, si Hashem lo permite, pronto voy a ir a Panamá, ¿verdad? Y recuerden de que si Baruch Hashem. Baruch Hashem, bendito sea el Eterno, entonces recuerden que si los que vayan a hacer Tevilá allá en Panamá, aprovechemos la oportunidad, mándenme los nombres, ¿verdad? Para poder hacer la Tevilot y hacer los certificados y poder llevárselo, ¿ok? Entonces aprovechar esa oportunidad, con la ayuda del cielo. Amén. Así Baruch que, Hashem. muy pendiente con esa actividad que vamos a estar pronto, si Hashem nos permite, estaremos por allá por Panamá y bueno, esperemos que pronto también pueda visitar a muchos de ustedes también en los lugares donde ustedes se encuentren para poder hacer las tevilot y todas las cosas que tenemos por allí pendientes con la ayuda del cielo. Bueno, Hashem las guarde, les bendiga. Shalom. Shalom a todos. Ay, Shalom. Laila Tov. Laila Tov a todos. Laila Tov. Shalom, shalom. Por ahí me están diciendo de hace tiempo, venga a Ciudad del Carmen, tenemos el deseo también
tengo que averiguar la situación de la vacuna, porque no voy a decir muy aquí en alto en YouTube, porque todo va para YouTube después, pero hay ciertos requisitos que no he podido hacer otros viajes por causa de esos requisitos, pero permita el Eterno, voy a averiguar por allá en México a ver si se puede Muy lindo y querido. o no se puede ir. Baruch Hashem. Así que Baruch bueno, Hashem, shalom, shalom. Shalom, un abrazo enorme Shalom. y muchísimas bendiciones. Shalom, bravo. Shalom.